Hoy les voy a presentar un tema, trombosis venosa profunda, que a usted como médico le puede orientar para el diagnóstico y el manejo oportuno de esta patología, y así podemos evitar complicaciones catastróficas que puede llevar a la muerte a un paciente. Aquí les quiero empezar con un caso. Es una paciente mujer de 50 años que como antecedente tiene una cirugía de columna, y para el manejo del dolor se le ha indicado antiinflamatorios. Y durante el tratamiento el paciente presenta melena, es decir, deposiciones oscuras. Posteriormente el paciente presenta debilidad, cansancio, por lo que el paciente acude a la emergencia y le encuentran una anemia severa, por lo que el paciente amerita una transfusión. Le administran 2 paquetes globulares. Después de 1 a 2 horas el paciente presenta dolor en el miembro inferior izquierdo, frialdad, palidez, cianosis, y se empieza a hinchar el miembro inferior izquierdo. Se le realiza un ecodoppler venoso y confirmando el diagnóstico de trombosis venosa profunda, la vena poplitea, la vena femoral y la vena ilíaca. Entonces, al tener un edema muy importante, se le realiza una tomografía con contraste en fase arterial y en fase venosa, y confirmándose la trombosis venosa en ilíaca común, en ilíaca externa izquierda. Entonces el paciente tiene un diagnóstico trombosis venosa profunda de miembro inferior izquierdo, complicación severa de trombosis venosa profunda, porque el paciente viene con una clínica de isquemia crítica, ausencia de pulso en miembro inferior izquierdo, y esa se llama flegmasia cerulea dolens. Es una complicación severa de la trombosis venosa profunda. Pero como el paciente tiene antecedente de melena, también se le cataloga como hemorragia digestiva alta. Aquí viene el problema. Si bien es cierto, el objetivo del tratamiento de la trombosis venosa profunda es la anticoagulación, pero también hay contraindicaciones para anticoagular a un paciente. El gastroenterólogo hizo una evaluación y concluye que no hay signos de hemorragia digestiva alta activa y nos recomienda esomeprazol cada 12 horas endovenoso. También pedimos la opinión de hematología, donde nos dice no está contraindicado la anticoagulación. Pero si bien es cierto, este paciente está presentando isquemia crítica del miembro inferior izquierdo, que puede perder la pierna en cuestión de horas. Teníamos que hacer un tratamiento quirúrgico más allá de la anticoagulación. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Colocamos un filtro de vena cava, hicimos la trombolisis local con alteplasa, se hizo la trombectomía mecánica, y después, cuando hicimos la venografía control, se observó signo de estenosis. Entonces hicimos la angioplastía con balón y el paciente presentó una evolución y una recuperación muy rápida de la isquemia crítica del miembro inferior izquierdo. Es importante entender la fisiopatología de la trombosis venosa profunda. Les voy a explicar sobre la triada de Virchow. Hay 3 factores claves para la formación de un trombo: la éstasis venosa, la lesión vascular y la hipercoagulabilidad. Aquí podemos ver la imagen de estos 3 factores. Lesión endotelial, es decir, lesión vascular. Por alguna razón se lesiona el endotelio de la vena, entonces se expone el subendotelio, que tiene factores de la coagulación, tiene colágenos, por tanto se activa la coagulación y así facilita la formación de trombos. El otro factor es la éstasis venosa, es decir, se enlentece el flujo venoso. Esto hace que se acumulen los factores de la coagulación y así se activen y facilite la formación de trombos. Y el otro factor es la hipercoagulabilidad,
ya sea puede ser genética o puede ser adquirida. Y aquí podemos ver en detalle, mira, factores transitorios mayores. El hecho de tener una cirugía más de 30 minutos o un paciente que se hospitalice y está en reposo más de 3 días, traumatismos, cesáreas, aumenta 10 veces el riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Como también podemos ver aquí, pacientes operados de traumatología que están inmovilizados tienen de 3 a 10 veces el riesgo de hacer trombosis. Como también viajes prolongados, más de 6 horas, tienen de 3 a 10 veces el riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Como también, mira, el cáncer tiene más de 6 veces el riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Después de tener el diagnóstico de trombosis venosa profunda, es importante tener claro cuál es el objetivo del tratamiento. Aquí tenemos 4. Evitar la propagación de la trombosis venosa profunda. Es decir, si yo tengo trombos en esta vena, si este paciente no se anticoagula, va a aumentar los trombos. Y esto puede hacer que aumente el riesgo de que estos trombos se vayan hacia los pulmones. Entonces dice evitar el tromboembolismo pulmonar. También mejorar los síntomas, porque estos pacientes vienen con dolor intenso y con un edema importante de del miembro inferior afectado. Evitar el síndrome posttrombótico, es decir, que estos pacientes pueden formar úlceras venosas en el futuro. Ahora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Tenemos la anticoagulación, fundamental. Paciente diagnosticado con trombosis venosa profunda tiene que ser anticoagulado. ¿En qué pacientes usamos el filtro de vena cava? ¿Qué es el filtro de vena cava? Es un dispositivo que ponemos por debajo de las venas renales para evitar que los trombos se pueden ir hacia el corazón y hacia los pulmones. Indicamos que puede que este paciente tenga una contraindicación absoluta para anticoagular, por ejemplo, una hemorragia digestiva activa, una hemorragia cerebral. No podemos anticoagularlo porque sería mortal. Entonces indicamos el filtro de vena cava. O también puede ser que el paciente está recibiendo la anticoagulación pero sigue progresando la trombosis. Entonces tenemos que poner un filtro de vena cava. O puede ser que el paciente está recibiendo la anticoagulación y presenta una complicación, como que un sangrado. Entonces tenemos que suspender la anticoagulación y poner un filtro de vena cava, ¿no? La otra opción es, por ejemplo, trombolisis, trombectomía mecánica, lo que se hizo en este paciente. ¿Qué criterios debemos considerar para hacer un tratamiento de la trombosis venosa profunda? La presentación clínica. En su mayoría no ameritan una intervención quirúrgica. La localización de la trombosis venosa profunda. Cuando tenemos los trombos a nivel de poplitea, a nivel de femoral, no amerita hacer ningún procedimiento. Pero si tenemos la trombosis a nivel de la ilíaca externa, a ilíaca común, sí hay que hacer un procedimiento, como en este caso se hizo la trombectomía mecánica. Hay que valorar el riesgo de sangrado de los pacientes y hay que ver el estado general del paciente y la expectativa de vida del paciente. Porque esto es un pequeño resumen para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno en la trombosis venosa profunda. Nos vemos en el siguiente video.